Palabra de Dios en el libro de San Lucas, capítulo 2. Vamos a hablar sobre, vamos a usar el tema bíblico. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y vamos a usar estas palabras de nuestro Señor Jesús en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo, leamos desde el 41 al 49. Esta historia cuando el Señor apenas tenía 12 años, ¿verdad? Y él ¿por qué había venido? Él no andaba haciendo otra cosa más que enfocarse en lo que Dios, en el plan de Dios para él. Y él como hombre, ¿verdad? Por supuesto él era Dios, pero en este momento estaba como hombre viviendo en la esfera divina, bajo la guía directa del Padre, del Espíritu Santo. Y él vivió así durante su vida. Él neutralizó su deidad para obrar con obediencia. Él como Dios no tenía por qué obedecerle a nadie. Pero él no dejó de ser Dios, sino que disminuyó su deidad y la neutralizó y solo la ocupó en ciertos momentos. Pero él vivió como un hombre, como un hijo de Dios obediente. Y vamos a ver qué nos enseña esta historia. Dice en el versículo 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero no le hallaron y volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y cuando les vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabía que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vamos a orar. Señor eterno, gracias por esta amada iglesia que usted ha levantado en este lugar, y gracias por estos hombres, por estas familias que han dedicado su tiempo para venir a trabajar a este lugar. Gracias por hermano Víctor, su familia y otras familias que vienen de Usulután para apoyarle, Señor, acá. Gracias porque ellos están involucrados en el negocio más importante de los negocios. Y es en el negocio de ganar almas y de edificar almas, Señor. Bendiga a esta iglesia y prospérala. Dele todo lo que ellos necesitan y toda la provisión, Señor. Provéales un lugar propio para poder edificar y construir un templo donde congregarse. Oramos para su provisión porque usted es el dueño de todo, Señor. Gracias por este tiempo y edifícanos, Señor. Háblanos, enséñanos, ábranos el entendimiento y guíenos con su palabra por medio del poder y la gracia del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Como vemos esta historia, una historia muy interesante donde el Señor a sus 12 años tenía que cumplir cierto compromiso, digamos así, que cumplía todos los judíos, de ir por lo menos una vez a Jerusalén. Y sus padres se habían puesto de acuerdo y llevaron al Señor al templo a Jerusalén. Después, seguramente, a los 12 años en aquellos tiempos ya los jovencitos tenían autoridad para tomar ciertas decisiones, porque ya eran maduros, no como nosotros, ¿verdad? Pero eran maduros en esa cultura. Y el Señor, seguramente en aquellos
cultura, ¿verdad? Cuando salían ya de regreso de su actividad, ¿verdad? Que venían de Jerusalén, las mujeres se iban adelante. Y después se iban más detrás los hombres. Y supuestamente los niños iban con su mamá. Pues alcanzaba, seguramente José alcanzó a María y le dice, qué bueno que te alcancé. Y el niño, preguntaron los dos. ¿Y el niño? Bueno, ¿y dónde está el niño? Y no estaba el niño. Y se regresaron. Y anduvieron buscándole por 3 días, dice la Biblia. Y no lo encontraban. Al fin se les ocurrió, no, el Señor no está jugando en el ciber. Está en otro lugar. Se les ocurrió, vamos al templo. Que ahí puede estar. Y ahí lo encontraron. Y es bien interesante esta historia, ¿verdad? Que aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo, dice el 46, y sentado en medio de los doctores, ¿verdad? De los estudiosos, de los académicos del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, oyéndoles. Y el Señor estaba ahí oyéndoles a ellos. Y estaba preguntándoles. Y todos los que le oían a él cuando él hablaba, ¿verdad? Se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Qué interesante, ¿verdad, Jesús? Yo algo que aprendo, ¿qué significa ser inteligente? Es el que sabe escuchar, sabe preguntar y sabe responder. Yo por eso no tengo nada de inteligencia. Pero el Señor era inteligente porque sabía escuchar. Escuchar es algo interesante. Alguien decía que escuchar no solo es prestar atención así por así. Por ejemplo, cuando usted habla con una persona, tiene que escuchar 3 cosas. Lo que dice, lo que no dice y lo que realmente quiso decir. Y no lo dijo. A veces decimos cosas, pero realmente no es eso lo que queremos decir. Pero el que es inteligente escuchó lo que dijo y lo que no dijo y lo que quiso decir. Interpretó todas las palabras. Y el Señor era así. Y Él sabía escuchar. Sabía lo que ellos decían, por qué lo decían. Y no sabía a quién se lo estaban diciendo. Pero cuando lo encontraron, ¿verdad? Dice la Biblia que se sorprendieron y le dijo a su madre, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Ellos andaban angustiados y tenían razón, ¿verdad? Pero entonces él le dijo, ¿por qué me buscaba? ¿Qué respuesta, verdad? Su madre le dice, hemos estado angustiados, Señor. Hijo, ¿y tú dónde estabas? Y tú nos has angustiado y hemos andado preocupados. ¿Y qué esperaba? Y, ay, mamá, ya gracias a Dios, ya te hallé. No. Y el Señor le contesta, ¿por qué me buscabais? ¿Por qué? ¿Por qué, pues? ¿Que no sabía que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Yo enseñaba en la mañana a la iglesia que a todos le podemos decir no puedo, pero a Dios no tenemos por qué decir. Usted no puede decir, hoy no puedo, Señor, pero es al que más le decimos no puedo. A todos le decimos que podemos, pero al Señor no puedo por esto, por lo otro. El Señor es lo contrario de nosotros. El Señor sabía por qué estaba aquí. Él sabía que tenía que hacer e involucrarse en los negocios de nuestro Padre. Me es necesario estar. Es bien interesante que preguntemos, ¿qué es lo necesario? La palabra necesario es lo que es conveniente, lo que es un deber, lo que es preciso que yo haga, o lo que se vuelve una necesidad. Por ejemplo, cuando Jesús estaba ahí, llegó a Jerusalén y Juan el Bautista estaba bautizando, ¿verdad? Y llega el Señor para ser bautizado con Juan el Bautista, y Juan el Bautista se le oponía y decía, ¿y saben qué le dijo el Señor? Que así conviene, le dice, que cumplamos toda justicia. Así conviene significa, es necesario que cumplamos. Esto no se trata si vos querés o yo quiero. Es necesario que lo haga. Así conviene, quiere decir, es necesario que lo haga. El creyente debe aprender a hacer lo que es necesario, lo que conviene. Muchos creyentes están haciendo muchas cosas, pero no están haciendo lo necesario, lo que conviene. Estamos haciendo un montón de cosas, pero no estamos haciendo lo que tenemos que estar haciendo.
Y ese es un reto que hay que aprender, que hay que saber que hay que estar haciendo. Por ejemplo, la Biblia dice, creciendo en el Señor siempre. Siempre. ¿Y qué significa siempre? Eso es necesario. 1 de Corintios 15, 58. Orando siempre por vosotros, dice Pablo. O sea, Pablo oraba siempre. Y no es que oraba de vez en cuando habían pruebas, no, oraba siempre. Daniel dice que oraba 3 veces al día. Y cuando se dio cuenta del problema, abrió la ventana y oraba como lo solía hacer antes. Siempre estaba orando. Nosotros no siempre estamos haciendo lo que tenemos que estar haciendo. A veces estamos haciendo siempre lo que no debemos estar haciendo. Y Dios quiere que hagamos lo que es necesario. Ahora, ¿qué es lo necesario? La palabra necesario, hay algunos pasajes que lo mencionan. Por ejemplo, Juan capítulo 3, versículo 7, hay un necesario. No te maravilles de que te dije, Juan 3:7, os es necesario nacer de nuevo. Es el primer necesario que tenemos que entender. Hay que nacer de nuevo. Ese es el primer necesario que todas las personas necesitan escuchar. Necesitan nacer de nuevo. Es lo primero. Si no, no comienza nada. No, lo demás necesario no de nada sirve. Ahí comienza todo. Dicen que el plan de Dios tiene 3 fases. 3 fases. Y que Dios lo inventó en la eternidad. No es que lo hizo en la eternidad. Él así lo hizo. La primera fase comienza cuando usted nace de nuevo. Es la primera fase. La segunda fase es desde el nuevo nacimiento hasta la muerte. Se llama la fase del tiempo. Dios, después de que usted y yo fuimos salvos o nacimos de nuevo, Dios nos dejó en el tiempo. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar? Solo Él lo sabe. Puede ser que yo ya no tenga mucho tiempo, puede ser que tenga más tiempo, no lo sé. Pero Dios en su voluntad ha determinado darme un tiempo. Y esa es la segunda fase. Esa segunda fase termina cuando me lleven al cementerio o venga el rapto de la iglesia. Cualquiera de los dos puede parar esa segunda fase en usted y en mí. Y comienza la tercera fase, que es la eternidad. Pero lo primero es nacer de nuevo. Si usted conoce una persona que necesita nacer de nuevo, ese no necesita, deje de chupar. No, ese necesita en primer lugar comprender que necesita nacer de nuevo, tener un encuentro personal con Cristo, reconocer que está necesitado de una nueva vida, de una vida, ya tiene la vida biológica. Pero ¿qué dice Efesios capítulo 4, versículo 17? Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Ellos están ajenos ¿de qué? De la vida, no de la vida física, sino de la vida de Dios. Juan, bueno, el Señor le dijo porque hay 2 tipos de vida, ¿verdad? La vida humana. Jesús dice, no temáis por vuestra vida, dijo. El bien y la misericordia, dijo el salmista David, me seguirán todos los días de mi vida. La vida física termina, un día de estos puede terminar. Pero la vida de Dios no es la que está hablando Efesios. La vida física es la que todos, hasta los animales, tienen. Pero la vida de Dios solo la tienen los que tienen a Cristo. Porque ¿quién es la vida de Dios? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces la gente necesita un encuentro personal con Cristo. Ese es el primer necesario. El segundo necesario se encuentra en Juan 3:30, ¿verdad? Juan 3:30. Juan capítulo 3, versículo 30. Y este es necesario, y lo necesario es lo necesario. Dice, Juan el Bautista nos dice aquí, es necesario, dice, que Él crezca, y yo, eso es necesario también. Después de ser salvo tenemos que aprender a entender que Cristo tiene que crecer en nosotros, y nosotros, como digo el hermano Víctor, yo no, aquí no me eche flores a mí.
Aquí esto es de cuestión de Dios, ¿verdad? No es cuestión de hermano Víctor o de cualquier otra persona. No, es de Dios. Nosotros simplemente somos instrumentos, ¿verdad? Y gracias a Dios porque Dios nos da determinados dones para servirle a la obra al Señor. Pero esa es parte de su gracia también. Pero es necesario que Él crezca y yo mengüe. Me gusta esa palabra porque no nos gusta menguar, ¿verdad? No nos gusta disminuir. Nosotros tenemos que disminuir. Pablo dice, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Y en Efesios 3:8 dice, yo soy el más pequeño de todos los santos. A Pablo le gustó ser pequeño. De hecho, Pablo significa disminuido. Eso significa la palabra Pablo, disminuido. Nosotros nos gusta siempre que nos pongan en alto y que en alto y que en alto. ¿Y de qué sirve eso? Si lo importante es que pongan en alto a quien deben de poner. ¿Y quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice este pasaje que es necesario que Él crezca. En Gálatas capítulo 4:19 Pablo dice que oraba y trabajaba porque Cristo fuera formado en los hermanos. Mire qué dice Gálatas 4:19, dice así: hijitos míos, dice el apóstol Pablo a estos hermanos de Gálatas, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, ¿hasta qué? ¿Hasta qué dice? Cristo sea formado en vosotros. No es que ustedes sean formados, Cristo sea formado. Cuando a uno le dicen, hoy todo el mundo dice que es cristiano. Pero no se trata de que digan que soy cristiano porque voy a una iglesia, sino que digan cómo Cristo es formado en esa persona. A pesar de este Félix Narizón, ¿verdad? Eso es lo bueno, que digan Cristo. Cristo es formado en nosotros. Ese es el reto, aprender. Nosotros tenemos un propósito y es ser semejantes ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Cristo es el que debe de ser formado. Entonces el primer necesario es nacer de nuevo. Una vez que hemos nacido de nuevo, Cristo tiene que crecer. Cristo tiene que ser formado en usted, en su interior, en sus pensamientos, en su conciencia, en su alma, como usted quiera llamarla, en su mente, ¿verdad? Hay que estar en todo eso, en usted, en su interior. Y en tercer lugar hay otro necesario, Juan 4:24. Juan 4:24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, mire qué bonito. Si usted está escuchando su palabra, si usted está recibiendo la palabra, ¿sabe qué va a pasar? El que oye, ¿verdad? Perdón, estoy aquí, me equivoqué, hermanos, es 4:24, eso no tiene nada que ver. Dios es espíritu, ¿verdad? Estoy equivocado. Dios es espíritu, y los que le adoran, dice, en espíritu y en verdad, ¿qué dice? Una vez Cristo está formándose en nosotros, o sea, la palabra de Dios está formando nuestro carácter, nuestra vida, nuestro corazón y todo la palabra, porque cuando hablamos de Cristo no estamos hablando de una figura abstracta, ¿verdad? Sino de hacer lo que Cristo era, conforme su palabra. Y en la medida que la palabra de Dios se va metabolizando, voy a usar ese término ahora, lo vamos ingiriendo, lo vamos inculcando como un valor nuestro, ¿saben? Vamos haciendo buenos adoradores, porque es necesario que le adoremos en espíritu, o sea, llenos del Espíritu Santo y en verdad, o sea, conforme la palabra, conforme la palabra de Dios. Tenemos que ser adoradores. Dios anda buscando adoradores. A veces pensamos que Dios anda buscando solo salvar a las personas. También, ¿qué quiere? Él es rey. Y todo rey, ¿qué es lo que es lo que busca? ¿Quién le respete? ¿Quién le honre? ¿Quién lo reconozca? Si usted tiene un rey bueno, ¿verdad? Un famoso, todo el mundo, voten por mi rey, voten ahí. Con cada políticos mentirosos que andan por todos lados, quiere que les andemos promoviendo. Cuando viene la elección, ahí nos andan buscando a los pastores. Pero yo no me dejo engañar por ellos. ¿Por qué tengo que andar promoviendo políticos? Que me cuesta promover al único que realmente vale la pena. El Rey de Reyes. Y le decimos, Rey de Reyes Cristo, usted es miembro de la familia real. Porque Cristo es el Rey de la iglesia. Nosotros somos de la realeza, somos de la aristocracia, hermano. Aunque usted diga, yo ni pisto tengo. ¿Por qué no estamos hablando de la aristocracia terrenal? No, se va a acabar.
La aristocracia de nosotros tiene sus riquezas ahí arriba, a disposición de cada uno de nosotros. Está a disposición suya y está a disposición mía. Ahí es nosotros si queremos usar esas riquezas que Dios nos ha dado. Usted vive como pobre porque quiere. Ahora no estoy hablando solo de dinero. Usted tiene el recurso de la palabra. Tiene el recurso del Espíritu Santo, tiene el recurso de la fe, ¿verdad? Tiene el recurso de la persona de Cristo, o sea, del Evangelio. Un montón de recursos. Por eso bien dijo Pablo, pobres pero enriqueciendo a muchos. Porque somos pobres pero podemos hacer cosas más extraordinarias que las que hacen los políticos. Porque promovemos a quien está escondido todos los tesoros, ¿verdad? De la sabiduría y del conocimiento que es Cristo Jesús. Entonces tenemos que adorarlo, tenemos que admirarlo, que predisponernos a sus pies. Y cuando estamos adorándole, no hay que decirle no. Como dije al principio, a todos le decimos sí menos a Dios. A Dios siempre no podemos, ¿verdad, hermano? ¿Y hoy cuál es el derecho que tenemos de decirle a Dios que no puede? Nadie tiene capacidad de decirle a Dios que no puede. Y sigamos que, sí, fíjense que hay una historia de Moisés, cuando Dios lo llama al ministerio, ¿verdad? Y él pone un montón de excusas, y entre que no puede hablar, ¿y quién le dio la boca? ¿Verdad? Y Dios pero la última, ¿sabe? Le dice Dios, ¿verdad? Y él le dice, no, ahí está mi hermano. Porque yo estaré, el mismo Dios le dice, yo estaré contigo. Cuando Dios le dice que Él estará contigo, Dios se enoja. Porque Él ya sabe, si yo le digo que soy tartamudo, ya sabe que lo soy. Y yo sé, que sos tartamudo y no te busco porque sos un gran elocuente. Sí, ya sé que no tenés pito, yo no te busco porque tenés pito. Pero si Él me dice, yo estaré contigo y le digo que no, saben que lo estoy ofendiendo. Porque la clave de mi victoria, aunque viva en valle de sombra y de muerte, yo no debo de temer porque tú estarás conmigo. Es que Él es la diferencia. Yo no soy grande por mí mismo, ¿verdad? Soy grande porque tengo una posición en Cristo Jesús. En Cristo somos grandes, hermanos. Y por último, el último necesario está en el libro de Lucas. Me es necesario estar en los negocios de mi Padre, me es necesario estar, perdón. Ahora la pregunta que nosotros debemos aprender, preguntarnos es, ¿cuáles son los negocios de Dios? ¿Será que hacer pisto? Bueno, eso no creo que sean los negocios de Dios. ¿Cuáles son los negocios de Dios? El negocio primero es ocuparnos de Cristo. Filipenses capítulo 3. Vamos a Filipenses capítulo 3. Pablo hablando de su negocio más importante, es ocuparnos de una persona. Mire lo que dice el versículo 7. Pero ¿cuántas cosas eran para mí que eran? Ganancia. ¿Y qué dice? Las he estimado como pérdida por amor de ¿qué? De Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. La palabra ganar habla de un negocio. Y el mejor negocio que todo ser humano tiene, y especialmente un creyente, es ocuparse de Jesucristo. Yo no sé qué tiempo usted le dedica a Cristo, qué tanto lo busca a Cristo, qué tanto aprende de Él. Pero si usted no se está ocupando de Cristo, usted realmente no es feliz. La felicidad, hoy todo el mundo busca la felicidad. Para la felicidad, para cada quien es diferente. Por ejemplo, para un niño de 5 años es una bicicleta o un triciclo. Para un jovencito de 16 años, 17, quizás el iPhone, ¿verdad? El más moderno que ha salido. Esa es su felicidad. Para uno que anda deseando tener una novia, un novio, la novia o el novio, ¿verdad? Para uno que está estudiando una carrera, la carrera. Y cada quien piensa, un matrimonio, el matrimonio, una empresa, lo que sea. Pero eso no da felicidad. El día que usted es feliz es el día que usted tiene comunión con Dios. Es que usted vive en comunión con el Señor Jesucristo. Juan dice que la comunión verdadera es ¿con quién? Con el Padre y con nuestro Señor Jesucristo.
Si usted tiene comunión con Dios, aunque no tenga pisto, es feliz. Aunque usted tenga pasando por momentos difíciles, es feliz. Dice Proverbios 18:14 que el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Mas ¿quién soportará el de ánimo angustiado? Las personas que tienen una relación íntima con Dios van a soportar los momentos o las circunstancias adversas. Porque están orientados, ocupándose en algo más importante que las circunstancias. Y no ven los problemas, sino que ven las soluciones, como Abraham, cuando era ancianito, ¿verdad? Y Dios le dijo que iba a ser papá, y dice Romanos capítulo 4, que él ya estaba como muerto, ¿verdad? Físicamente hablando, ya no podía reproducirse porque ya estaba ancianito, y su esposa además era estéril. Pero no vio eso, se mantuvo firme, porque no dudó de la palabra de Dios, se ocupó de Dios, y Dios le solucionó el problema. Cuando Moisés, ¿verdad?, estaba frente al mar muerto, al mar rojo, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Imagina, atrás los enemigos y enfrente el mar. ¿Qué pasó? Pero él estaba orientado y les dio palabras de valentía y que iban a tener la victoria ese día. Porque él no estaba viendo el problema, sino que la solución estaba en una persona. Estaba orientado en Dios. El día que nos ocupamos de Dios, no importa el problema grande que tengamos, vamos a tener victoria, porque nos estamos ocupando de lo primero, de lo más principal. Las demás cosas, como dijo el Señor, van a venir por añadidura. Pero tenemos que aprender a ocuparnos del negocio más importante, es Jesucristo. Aún cuando estemos pasando, mire lo que me gusta de Pablo. En 2 de Corintios capítulo 12, Pablo dice que estaba orientado, ¿verdad? En un momento estaba un poquito preocupadito, ¿verdad? Pero después cambia todo. Mire el versículo 12:7. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, ¿qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y mira lo que dice el 10. Por lo cual, dice, ¿por qué? Por amor a Cristo. ¿Saben? La gente que ama a Cristo es feliz en todo momento. Y no estoy hablando de un amor emocional, de un amor que se termina en un ratito. No, estoy hablando de un amor personal. Hay un amigo que usa 2 palabras que he aprendido de esas 2 palabras, el amor personal y el amor impersonal. Y dice que debemos amar al mundo, al género humano impersonalmente. El amor impersonal no busca méritos, el amor personal sí tiene méritos. Y dice, el único que tiene méritos para ser amado es Dios. Es al único que podríamos amar personalmente porque es el único que tiene méritos. ¿Habrá alguna excusa para no amar a Dios, hermano? Quizás habrá muchas excusas para que Dios no me ame a mí. Muchas. No solo una. Quizás habrá muchas excusas para que usted no me ame a mí también. O para que yo no le ame a usted. Pero si yo amo impersonalmente, como Dios, ¿verdad? Que dice, amó al mundo entero. De tal manera amó Dios al mundo, al género humano. No importa, algunos son más peores que otros, pero los amó. Sin méritos, ¿verdad? Porque el único que tiene méritos para ser amado, ¿saben quién es? Es Dios. Tenemos que aprender a amar a Dios. Y dice por eso, por amor a Cristo, ¿qué dice? Me gozo. Era feliz, ¿verdad? ¿Me gozo en qué? En las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. ¿Por qué? Porque estaba orientado. Porque cuando soy débil, cuando yo estoy disminuido, cuando yo ya no parezco que valgo nada, yo soy fuerte porque dependo de Dios. Por eso el día más importante de su vida no es el día que usted tiene todo, sino el día que depende y que se conforma a Dios y confía en Él y descansa en Él. Ocupémonos de Cristo, que es nuestro primer negocio. El segundo negocio que Dios nos ha dado está en Proverbios 11:30. Es el segundo negocio que debemos de ocuparnos. Dice el versículo 30, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas, ¿qué dice? Es sabio. Ese es
el segundo negocio. Primer negocio, ¿cuál es? Jesucristo. Debemos de ocuparnos de Cristo, de enfocarnos en Cristo, de orientarnos a Cristo. Pero el segundo negocio es ganar almas. No se trata de ganar amigos, sino ganar almas. Y las almas, realmente quien la gana es Cristo. Pero nosotros somos los instrumentos. ¿Cómo creerán si nadie les predica? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos, el que de veras es sabio es el que gana almas. Y tenemos que aprender a ganar almas. Tenemos que estar siempre buscando almas. Y no necesita decir el jueves voy a este día de evangelismo. No, todos los días tenemos contacto con las almas. En el trabajo, ¿verdad? En la escuela, en la universidad, ahí en el barrio, en el mercado. Todos los días. Si supiéramos que ese es el negocio más importante, hermano, ¿saben que un montón de gente que habría aquí? Porque todos los días buscáramos almas. Pero el negocio más importante de nosotros es buscar pisto, ¿verdad? Y por eso solo de pisto hablamos a veces en las iglesias. Y de almas no hablamos. Porque no es nuestro negocio. Pero ese es el negocio. Primer negocio es Cristo. Pero el segundo negocio son las personas. Las personas son más importantes. Las personas tienen alma. Y esa alma es eterna. Debemos de ocuparnos de lo eterno. Y lo eterno son las almas de nuestros hijos. Las almas de nuestros cónyuges. Las almas de nuestros suegros. Las almas de todo el mundo, ¿verdad? Por lo menos si se van por decisión de ellos y rechazan a Cristo, no es nuestro problema. Pero debemos de buscar almas. Debemos de ganar almas. Es el negocio más importante que tenemos. Usted ve el libro de los Hechos, dice, y como crecía el número, y el número. Y la palabra número aparece mucho en el libro de los Hechos. Ya después ya no habla de número, y las iglesias se acrecentaban. Ya no habla de número, ya no se podían contar. Ya las iglesias se acrecentaban. El crecimiento de las iglesias crecía. Porque los hermanos estaban bien enfocados. Estaban ocupándose de Dios. Y estaban ocupándose del alma. Y también se ocupaban de otra cosa. Se ocupaban de la palabra de Dios. Hermano, una iglesia que no se ocupa de la palabra de Dios no crece. Una iglesia que no estudia la palabra de Dios no crece. Les felicito a aquellos que están apuntando ahí, ¿verdad? Porque están queriendo aprender más. Y es nuestro deber crecer. Escudriñad, dice la Biblia, es un mandamiento, ¿verdad? Las Escrituras. Y esto no está hablando solamente a nosotros. Tenemos la posibilidad de escudriñarla porque tenemos el Espíritu Santo que es nuestro maestro. Y nos puede persuadir, nos puede enseñar los principios. Tenemos la mente de Cristo nosotros. Tenemos a la persona más sabia de todo, al Espíritu Santo, que nos puede ir a enseñar. Hace algunos años, cuando yo empezaba en el ministerio, digamos hace unos 24 años, ¿verdad? Yo recuerdo que un pastor me dijo, hermano Félix, quiero que nos hable, y era de lunes en la noche hasta el viernes en un campamento, solo de la sabiduría de Proverbios. Yo le digo que sí, y después dije, ¿y yo de qué le voy a enseñar? Y eran en la mañana y en la noche. 2 horas en la mañana y yo, ¿de dónde voy a sacar tanta enseñanza? Y después me arrepentí de haberle dicho, y yo me preocupé. Porque empezaba, ¿verdad? ¿Y de dónde voy a sacar tanto estudio el lunes en la noche que comenzamos? El martes en la mañana y el martes en la noche. Y eran de 2 horas y 2 horas. Y el hermano Prado fue el que me invitó, ahí íbamos de campamento para Honduras, ¿verdad? Y yo recuerdo, y saben que yo tan preocupado que le dije, y Dios me dio un pasaje por ahí para que orara conforme ese pasaje, y dice Moisés, si he hallado gracia ante tus ojos. Y sabe que yo le pedí sabiduría al Señor, y le voy a decir, quizás no ha habido un tiempo mejor que ese tiempo, que yo pude ministrar a los jóvenes, y al final del campamento lloraban los jóvenes buscando al Señor, porque la Biblia dice que el que tiene falta de sabiduría, pídala. Nosotros tenemos un recurso, la oración también es un recurso, pídala y Dios nos la va a dar. Tenemos que aprender a usar los recursos de Dios. Si usted quiere ganar alma, empiece a orar por ella. Mire, si usted conoce más, yo conozco personas que no son cristianas, y si yo tuviera un librito de ganar almas, las tendría en la fecha. Se empiezo a orar, Señor,
voy a empezar a orar por fulano, quizás un familiar, quizás un amigo, quizás un vecino, un compañero, yo no sé. Aquí viene el hermano Héctor, aquí está con nosotros. Este hermano, antes de que él recibiera a Cristo, un 31 de diciembre, recuerdo, cuando él aceptó a Cristo. Pero nosotros habíamos hecho una lista de orar por amigos. Y había una hermana, la hermana Esther, lo tenía en la lista, ahí estaba en la lista. Yo no conocía a Héctor. Seguramente él me dice que me había visto antes, dice. Pero no, conocía a mi esposa porque fue su maestra, pero a mí no me conocía mucho, nunca me habíamos platicado. Pero yo sabía que alguien estaba orando por él, y yo no sabía quién era. Pero un 31 de diciembre él llegó a la iglesia con una hermana, y ese día recibió a Jesucristo. Hermanos, hay que orar por los que no son salvos. Pero empecemos por orar. Por el que le vamos a regalar un tratadito, quizás no le compartamos, pero le podemos dar un tratadito. Señor, toca el corazón del que recibe este tratado. O si es posible, siéntese con él. Le quiero leer este tratado, ¿verdad? ¿Dónde estará en la eternidad? Cualquier tratado que usted tenga que sea evangelístico, léaselo. Y ore antes de leérselo. Y va a ver que Dios va a hacer la obra. Entonces, tenemos que ocuparnos en el negocio de ganar alma. Primero porque Dios nos lo ha mandado, ¿verdad? Ir, dice. ¿Y dónde es que hay que ir? Afuera. Pablo decía, oren para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, para que la gente la reciba. Tenemos que orar para que las personas reciban la palabra. No es que así la van a recibir por así. Tenemos que preparar el terreno. ¿Cómo? En oración. Y preparándonos nosotros. Y por último, ¿cuál es el negocio? Otro negocio que el Señor tiene. Y vamos a Hechos 20:28. 20:28. Dice así este pasaje, Hechos 20:28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual, ¿qué dice? Él ganó por su propia sangre. Otro negocio es, además de ganar almas, además de Cristo, que es el principal de todo, ¿verdad? De ahí salen las demás. Ganar almas. El otro negocio es la iglesia, hermanos. Usted cuando recibe a Cristo, Dios lo bautiza en el cuerpo. Y ese cuerpo se llama la iglesia. Usted ahora es miembro de la familia de Dios o miembro de la familia real. Usted es del rebaño del Señor. Y debemos de cuidar juntos este rebaño, todos juntos. Si hay un negocio más importante es cuidar la iglesia. No de andar juzgando a los hermanos, de andarlos criticando, de andar leyendo lo que tienen o no tienen. Eso que sea Dios que se encargue a través de la palabra, a través del pastor que Dios ha puesto, que les enseñe a los que predican en esta iglesia. Pero usted tiene que estar orando. Como dice el hermano, si ve aquel hermano que ya no vino la vez pasada, ¿verdad? Ustedes conocen, ¿verdad? Cuando decía hermano Víctor, ¿qué tiene que decirle? Te extrañamos, mi amor. Pero demuéstrelo, yo estoy orando por ti. Y ahí va a ver que el próximo domingo va a estar aquí. Porque debemos de cuidar la iglesia. Porque es el negocio que Cristo se involucró. Y dice que la compró. La iglesia es algo comprado. Nosotros somos doblemente propiedad de Cristo. ¿Saben? Le voy a poner una ilustración. Había un niño que había hecho una barquita. Y se fue a un riachuelo por ahí, un rillito, a jugar con su barquita. Vaya la barquita ahí en el rillito, corría. Y él bien contento. Pero con el momento vino y se le fue retirando la barquita y el río era más hondo, ¿verdad? Y después ya no pudo alcanzarla y se le fue y él trató y se le fue. Él se fue triste para su casa porque había perdido su barca. Pero un día salió al centro del pueblo donde él vivía y vio a través de la vitrina que estaba su barca en una tienda. Y dijo, esa es mi barca, esa es mi barca. Y sale y va a decirle al señor de la tienda, Señor, esa es mi barca. Sí, puede ser tuya por $1. Y se fue el niño, quebró sus alcancillitas de sus ahorritos y con todas sus moneditas, uniólos el dólar. Y se fue donde el Señor, aquí está, deme mi barca, aquí está el $1.
Y él salió de la tienda con su barca alegre. Esta barca es doblemente mía, porque la hice y porque la compré. Usted y yo somos doblemente propiedad de Dios, porque nos hizo y nos compró. Él está feliz con usted porque nos hizo y nos compró. Y nos compró con un precio muy alto. Usted ya sabe cuál precio es. Es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo me emociono saber que hago feliz a Dios porque soy propiedad de Él. Yo no soy de los otros que solamente son hijos, son dueños de Él, pero no han recibido a Cristo. Quizá usted conozca personas que no son doblemente propiedad de Dios. Son una barca que a lo mejor no van a estar en un lugar y no se va a poder comprar porque van al infierno. Usted y yo somos responsables de ellos también. Pero ahora tenemos la iglesia, que es el lugar donde Dios nos une, con diferentes criterios y diferentes debilidades, y unos creciendo y otros disminuyendo, etc. Pero ahí vamos. Yo creo que aquí en la única iglesia que no hay problema, pero la mía hay un montón. En todas las iglesias hay problemas. Seguramente estos 3 años no han sido fácil para ustedes, para la familia, pastoral, para todos. Hay momentos en que han deseado colgar los guantes, como dice la gente. Pero nunca, ni puede, porque usted va a ser un perdedor, porque usted ya es parte de un cuerpo. Si usted se aparta del cuerpo, es como que parte yo mi mano de mi cuerpo, ¿verdad? Pobrecita, mi mano izquierda va a trabajar el doble y no va a saber qué hacer, porque ella no puede hacer lo que hace la mano derecha. Yo quiero animarles a unirse, ¿verdad? Este año sea un año para que estudien la palabra de Dios, porque saben que la comida del alma, ¿cuál es? ¿Cuál es la comida del estómago? Los frijoles, ¿verdad? Yo estoy con los triglicéridos, me hice 6 exámenes ayer, ojalá que, pero estoy bien mal de los triglicéridos y quizás del colesterol, porque en diciembre me disparé, llené mi estómago de tanta grasa. Pero hay algo importante, tengo un alma que no la puedo llenar con pupusas, solo se llena con la palabra de Dios. Pero tengo que estar en comunión con Dios. Y cuando hay un hombre que escribe un estudio sobre cómo confesar nuestros pecados, y él le llama la doctrina del rebote, así le ha puesto. Y pone el ejemplo de jugar basquetbol. Cuando uno juega basquetbol, ¿verdad? Uno tiene la oportunidad de tirar la pelota en el aro. Si cae en 2 puntos, ¿verdad? Si es de lejos, 3 puntos. Pero si no cae y la tiene la oportunidad de agarrarla y volver a rebotar y volverla a tirar. Así es la vida cristiana. A veces fracasamos. A veces fallamos al Señor. Pero ¿qué tenemos que hacer? Citar nuestros pecados para volver a nuestra comunión con Dios. Y no hay que hacerlo de vez en cuando, solo cuando tomamos la Santa Cena. Todos los días tenemos que confesarle nuestros pecados para que nuestra comunión crezca. ¿Sabe que yo cuando aprendí ese principio hace como unos 4 meses, yo he sentido que Dios, y yo no crean que soy perfecto ni para nada, ¿verdad? Soy peor que ustedes quizás. Pero lo que quiero decirle con eso, cuando estudié esa doctrina, él le llama a él la doctrina del rebote con este hermano, me di cuenta que yo tengo que estarle diciendo al Señor, Señor, límpiame de mi arrogancia, límpiame de mi soberbia, y confesándole todo pecado que la Biblia no esperar que sea la Santa Cena, sino cada día. Y sabe que mi comunión con Dios ha sido mejor. Aún mi esposa me lo ha manifestado. Ella me conoce más que nadie. Bueno, Dios me conoce más, ¿verdad? Pero por eso yo quiero animarle a que este año usted se ocupe ¿de quién? Del negocio más importante, Cristo. En segundo lugar es las almas. Y tercer lugar, la iglesia. Pablo escribió varias cartas para edificar la iglesia, porque la iglesia es importante. Yo quiero animarles a ponernos de pie y oremos al Señor. Y usted ahí en su corazón, quizás usted siente que no se ha ocupado del Señor el año pasado, ¿verdad? Y ese negocio lo puso a un lado y por eso usted puede tener otras cosas, pero si no se ocupó del Señor, usted anda mal. Y usted tiene que empezar este año con nuevas fuerzas, ocupándose del Señor. Este año van a cumplir el año 13, ¿verdad? De estar predicando. 3 años, ¿verdad? De estar en este lugar.
Qué bueno, ocupados en la obra del Señor, creciendo en la obra del Señor. Y crecer en la obra del Señor es crecer en ocuparse en Cristo, crecer en ocuparse en la palabra, crecer en ganar almas, en edificar la iglesia, en orar unos por otros, etcétera, etcétera. Yo quiero animarles a hacer eso este año. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre. Yo sé que usted es un Dios maravilloso, un Dios perfecto, un Dios que sabe lo mejor, lo que nosotros necesitamos, y por eso nos lo dice, para que no andemos buscando puntos de vista del hombre, sino el punto de vista de Dios. Y cuando usted nos dice las cosas, es para que las tomemos en serio. Usted es la primera persona que debemos de ocuparnos y tomarlo en serio este año usted. Señor, que mis hermanos también nos ocupemos todos este año, yo allá y ellos aquí con su pastor y la iglesia, ocuparse del negocio más importante, como dijo Pablo, de ganar a Cristo, de ocuparnos de Él, de enfocarnos en Cristo, de ocuparnos de su palabra, de ocuparnos de la oración, para ser sacerdotes con Él, pero también de ocuparnos en las almas, Señor. Ayúdanos este año a ganar almas. Quizás no vamos a ganar almas nosotros, sino que usted es el que va a ganarlas. Pero nosotros somos los instrumentos suyos. Y denos fuerza, denos energía, denos valentía, denos capacidad para poder presentar el Evangelio a las personas. Y tercero, ayúdanos a ocuparnos de la iglesia, a servirle con el don que usted nos ha dado, con los talentos que usted nos ha dado, a ocuparlos para el beneficio de la obra de Dios, a invertir en la iglesia, a ocuparnos en el crecimiento de este rebaño, que es suyo, por supuesto, porque usted es el que lo compró, no lo hemos comprado nosotros. Usted es el dueño, usted es la cabeza, usted es la propiedad, usted es el propietario de este cuerpo, es parte suya, Señor. Y oro por esta iglesia para que crezca y sea edificada este año. Use al pastor Víctor, a su familia, a los demás hermanos que le apoyan, Señor, que vienen de Usulután, los de aquí, que todos crezcan juntos en unidad, creciendo y enfocados en el Señor. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Y oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Dejo al hermano Víctor.